Vamos a abrir la primera carta que el apóstol Pedro, o el apóstol Pedro, que le escribió a los creyentes de la dispersión, ¿no? Aquellos judíos que habían sido dispersados, ¿no? Y estaban siendo perseguidos. Nosotros hemos estudiado acerca de esta carta, ¿no? Y del contexto en donde el apóstol Pedro escribió la carta, ¿no? Los hermanos a la cual estaba dirigida esta carta estaban siendo perseguidos, ferozmente perseguidos. Entonces el apóstol Pedro escribió esta carta en tono de aliento, en tono de ánimo, y estas palabras, las últimas casi palabras de la carta, tienen ese mismo tono, ¿no? Para animar, para motivar, para consolar a los hermanos que están siendo perseguidos. Y de hecho, estos versículos vamos a ver, primera de Pedro capítulo 5, verso 10 al verso 11, no son unas palabras de consolación, las palabras finales de consolación, estas son las palabras que él quería, con la cual él quería despedirse, ¿no? De estos hermanos que estaban atribulados, que estaban un poco confundidos también en medio de la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Entonces él quería dejarle claro algunos principios, ¿no? Y sobre todo quería motivarlos, animarlos, ¿no? En medio de situaciones difíciles, y por eso estas palabras están vigentes hoy, ¿no? Porque lo que le tocó atravesar a los hermanos de aquella época es una realidad que todo creyente va a tener que atravesar en alguna etapa de su vida como cristianos, ¿no? Por eso hoy vamos a ver cómo el apóstol Pedro, ¿no? Intenta alentar, intenta animar, consolar, motivar a los hermanos, recordando que Dios está en control de todo eso, y era ese Dios, Dios lleno de misericordia, Dios de toda gracia, ¿no? Es el que lo iba a fortalecer y animar en medio de esta persecución, recordándoles también que a pesar de que la prueba sea difícil, a pesar de que la prueba sea extensa, ¿no? Nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza de redención final, ¿no? Nosotros tenemos una promesa de que el Señor va a venir a buscarnos para pasar con Él en su gloria por el resto de la eternidad, ¿no? Y ese es el tono, ese es el énfasis, podríamos decir, de los versículos que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver 4 principios, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pedro quiere consolar en el Dios de la gracia que está con nosotros, ¿no? Consolados en el llamado de Dios. Vamos a ver también el tercer principio, consolados en que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Y también va a intentar consolar a los hermanos a través de una oración, a través de la oración del verso 11. El verso 10, el capítulo 5 del apóstol Pedro, ¿no? Comienza hablando acerca de los pastores, de apacentar, ¿no? a los creyentes, a los cuales estaba escribiendo esta carta, ¿no? Como sirviendo al Señor, ¿no? Con voluntad propia, con ánimo pronto, ¿no? También después está dando unas exhortaciones finales acerca de cómo debían comportarse en medio de esa persecución de manera humilde, ¿no? Reconociendo que el Señor estaba al cuidado de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo estando atentos y velando, porque el diablo anda como león rugiente buscando debilitar a los hermanos, sabiendo que la persecución que estaban pasando ellos también lo estaban pasando otros creyentes, ¿no? Porque a veces Satanás también está intentando ver que nosotros somos los únicos que estamos pasando eso, ¿no? Que somos los únicos que padecemos, pero no, la realidad que lo que le estaba pasando a estos hermanos también es una realidad de todo creyente. De hecho, él va a ser la realidad del autor de la carta, del apóstol Pedro, años más tarde, ¿no? Y ahora él va a terminar estas exhortaciones finales, estas palabras de ánimo, con estos 2 versículos, ¿no? El verso 10, que dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No, él va a apelar, el apóstol Pedro va a apelar al carácter del Señor, ¿no? Para que ellos puedan entender y saber, ¿no? De que ese Dios lleno de gracia está en el cuidado de ellos, ¿no? Ellos debían entender, ellos debían recordar que a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, Dios estaba en control, ¿no? El Dios lleno de gracia estaba en el cuidado de ellos, que Dios no se había olvidado de ellos.
¿No? Eso dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ellos debían confiar en el Dios de toda gracia, que el Señor lo iba a fortalecer y lo iba a animar para poder mantenerse fieles a pesar de la persecución. Era el Dios de toda gracia, el Dios lleno de misericordia, que lo iba a cuidar, iba a velar por ellos. Que ellos no estaban solos, ¿no? Pero para entender un poco las palabras que usa el apóstol Pedro, ¿no? En referencia al Dios de toda gracia, nosotros debemos recordar qué es la gracia, ¿no? La gracia es un regalo de Dios, siempre decimos, la gracia es todo favor soberano de Dios hacia pecadores como nosotros, que no tenemos méritos propios, y de las cuales el Señor no exige compensación alguna, ¿no? Es un regalo, es un favor inmerecido que Dios destina a personas que no merecen nada. Y no solo eso, lo más extraordinario y lo más maravilloso de la gracia de Dios es que no solo son bendiciones o es un favor hacia personas que no tienen méritos propios, sino es hacia personas que merecen todo lo contrario, hacia personas que merecen todo el mal y el castigo eterno. Y eso es la gracia. Es un favor inmerecido dirigido hacia personas que no tienen mérito propio. Es completamente inmerecida, no puede ser comprada ni ganada por el ser humano, ¿no? Ni tampoco puede ser exigida por el hombre, porque el hombre no merece la gracia del Señor. El hombre no merece la bendición del Señor, todo lo contrario, merece el castigo eterno. Y vamos a ver que también lo más maravilloso de la gracia del Señor, que tampoco el hombre la quiere, el hombre la desea. ¿Y dónde vemos la gracia de Dios? O en el clímax o la cúspide de la gracia del Señor la podemos ver en la salvación ofrecida por el medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Dios Padre nos dio a su Hijo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, quien vivió, murió, resucitó por nosotros, que no merecemos absolutamente ninguna bondad, sino que merecemos el castigo eterno de Dios debido a nuestra propia rebeldía, debido a nuestro propio pecado. El Señor decidió enviar a su Hijo, quien se encarnó, quien fue a morir en una cruz, se humilló a sí mismo, fue a morir en una cruz por pecadores que merecían el castigo eterno, porque nosotros nos habíamos rebelado contra Dios. Cualquier pecado, cualquier quebrantamiento de la ley de Dios, al solo hecho de quebrantar una sola ley, nos hacemos culpables de toda la ley, ¿no? Y eso es un acto de rebeldía delante de Dios, eso es una declaración de guerra delante de Dios. Y cualquier acto de rebeldía hacia Dios merece ser castigado con la condenación eterna. Con la condenación eterna. Por eso la mayor expresión de su gracia la podemos ver en la cruz, en la salvación que es ofrecida por medio de Cristo, porque en lugar de darnos la condenación que nosotros merecíamos, el Señor dio a su Hijo amado, para que sobre sus hombros caiga la condenación que nosotros merecíamos recibir. Y en lugar de darnos la condenación, Él por medio de Cristo ofrece la salvación, que es la bendición más grande que cualquier ser humano puede recibir. No, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces de obtener la salvación, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 5:8, Cristo, hermanos, es la gracia personificada, es la gracia hecho hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, 4, 5. Y la gracia en la salvación no solo nos permite prevenir acerca del castigo eterno, no solo nos salvó del castigo eterno, sino que también nos permite ser parte de la familia de Dios. Pasamos a ser de extraños y enemigos de Dios, a ser parte de su familia, a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. No, y eso es la gracia de Dios. Personas que merecían el castigo eterno, no solo han sido salvados, no solo han sido rescatados, sino que ahora forman parte de su familia. Son sus hijos. Tienen comunión diaria con su Padre. No son coherederos con Cristo, y no solo eso, que eso es el clímax, ¿no?, de la gracia del Señor. Es el punto culmine, el punto máximo de la gracia del Señor. Nosotros, hermanos, vemos la gracia todos los días. Nosotros respiramos por la gracia. Nosotros podemos ver por la gracia de Dios.
Nosotros lo que nos alimentamos hoy es por la gracia del Señor. Nosotros tenemos este edificio por la gracia del Señor. Nosotros estamos reunidos por la gracia del Señor, hermanos. Cuando nosotros entendemos que hoy mismo nosotros tenemos y debemos estar en el infierno, ¿no? Ahí entendemos claramente lo que es la gracia, hermanos. Nosotros merecemos estar en el infierno en este mismo instante. Nosotros somos rebeldes y éramos rebeldes y enemigos de Dios y merecíamos el castigo ya ahora. Pero el Señor en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él nos permite estar con vida. Él nos ofreció la salvación por medio de lo que hizo Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, pero también nos permite disfrutar de lo que estamos disfrutando. Nosotros respiramos por la gracia de Dios, hermano. No solo nosotros como creyentes, sino también aquellos que no creen en Cristo. ¿No? Él dice que por su gracia, Él permite que salga el sol sobre justos e injustos. El Señor permite que esas personas sigan con vida porque esas personas, al igual como que nosotros, no merecen el castigo eterno, pero en su infinita gracia, en su infinita paciencia y misericordia, el Señor le da una oportunidad más. El Señor le da una oportunidad más. Y por eso, hermanos, el hecho de que respiremos es una obra de su gracia, que nosotros no merecemos. Por eso no hay noticia más esperanzadora, más motivante para la vida del cristiano, es que pensar en que el Dios, el dueño de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha decidido tener comunión con nosotros. El Señor, lleno de gracia, lleno de misericordia, ha decidido de manera soberana tener comunión conmigo. Él envió a su Hijo a morir por mí. Su amor, su cuidado, su protección no se basa en lo que nosotros merecemos, en lo que nosotros podemos hacer, sino en su amor incondicional, en su amor eterno y su amor soberano. Y eso es esperanzador, mis hermanos, porque no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos, sino depende de su amor y de su gracia, que es eterna. Deberíamos recordar más de dónde nos rescató el Señor y entender lo que nosotros merecíamos, hermanos. Cuando nosotros entendemos qué era lo que nosotros merecíamos, que era el castigo eterno, cualquier sufrimiento, cualquier persecución, cualquier padecimiento que tengamos que afrontar en esta vida, no son comparables con el infierno, mis hermanos, que es el lugar donde nosotros deberíamos estar. Que es el lugar donde nosotros deberíamos estar. Y esa es la gracia del Señor, ¿no? Pero el apóstol Pedro dice que es el Dios de toda gracia. En el capítulo 4 habla de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme habla de diferentes clases, de diversos colores. Y está disponible para cada situación que sus hijos le toque enfrentar. Él tiene gracia para cada situación que estamos atravesando. Él tiene gracia para cada necesidad de cualquier circunstancia y para todo tipo de personas. Él dice que es rico en gracia, que es de toda gracia, el Dios de toda gracia. Habla de que Él tiene gracia para cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar, ¿no? Su gracia es inagotable, su gracia es ilimitada, su gracia es suficiente, mis hermanos, para cualquier necesidad que nosotros, sus hijos, tengamos que enfrentar en esta vida. Nunca dejarán de ser y nunca se agotará su gracia, mis hermanos. Siempre habrá gracia de Dios para sus hijos en cualquier ocasión. En cualquier ocasión. Juan, hablando de Cristo, ¿no? En su Evangelio, en el capítulo 1, verso 16, dice: de su plenitud, de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Una gracia que siga a la otra, y esa gracia está disponible para sus hijos. Es gracia abundante, gracia abundante. Por eso, mis hermanos, no hay situación que sorprenda al Señor. No hay situación que encuentre al Señor incapaz de ayudarnos. El Señor es Dios de toda gracia, hermano, y su gracia es inagotable, su gracia es ilimitada, su gracia es suficiente para cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar. Y es esa gracia que vamos a ver, es la que nos fortalece, es la que nos anima, es la que nos perfecciona para que nosotros nos mantengamos fieles y sigamos creciendo en la gracia del Señor. No, hermano, nosotros tenemos una fuente inagotable de gracia para nuestras vidas. Es una fuente inagotable. No, y ese mismo Dios, que es una fuente inagotable de gracia, estaba al cuidado de esos creyentes que estaban siendo perseguidos. Y ese mismo Dios, que es una fuente inagotable de gracia, está al cuidado de nosotros.
Por eso es Dios de toda gracia, ¿no? Habla de la riqueza y de la variedad de la gracia de Dios. Tiene gracia para cualquier situación. Pero no solo quiere animar, no solo quiere motivar, no solo quiere consolar al recordarle quién es Dios, ¿no? O un aspecto de su carácter, sino también recordarles cuál es el llamado que Dios le había hecho a ellos, ¿no? Porque recién veíamos qué era la gracia o cómo algunos ejemplos de dónde vemos la gracia de Dios, ¿no? En donde su punto máximo es la salvación ofrecida por medio de Cristo. Pero también parte de esa gracia es que nosotros, el Señor, nos prometió a sus hijos lo que pasaremos la eternidad con Él. Pasaremos la eternidad con Él, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Él quiere recordarles a estos hermanos atribulados que la persecución, que es parte de su realidad, no es comparable con la gloria venidera. Con la gloria venidera, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿no? Nuestro paso por este mundo es pasajero, así como las persecuciones, así como los sufrimientos, así como los dolores que tengamos que enfrentar en este mundo. Son pasajeros y no son comparables con la gloria que ha de venir, con la gloria que ha de venir, mis hermanos. El llamado que está haciendo mención aquí el apóstol Pedro es el llamado que Dios hace por medio del Evangelio, ¿no? A personas que están muertas espiritualmente para darles vida eterna. Es el llamado de Dios que Dios hace a pecadores que no merecían nada. Pero no es un llamado de un vendedor tratando de conseguir compradores, ¿no? Es una citación con la autoridad del rey, de un rey. No es un llamado eficaz que el receptor, que el pecador no puede rechazar. Y vamos a ver por qué hago mención de eso, ¿no? Porque vamos a ver y entender en profundidad más lo que es la gracia del Señor, ¿no? Porque el llamado de Dios es un llamado que el hombre no puede rechazar, que el pecador no puede rechazar, ¿no? Que los escogidos, que aquellas personas que han sido predestinadas de antes de la fundación del mundo, no pueden rechazar. Por eso es un llamado eficaz. El llamamiento efectivo es un acto de Dios el Padre en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con fe salvadora. Dice Wayne Grudem. No es un llamado que humilla, que transforma, que capacita al pecador rebelde para que lo obedezca. Dios de manera irresistible atrae al pecador hacia Él para que le pueda obedecer. No, Dios hace una obra de tal manera que el pecador comience a desear y a amar a Dios, a ese Dios que tanto aborrecía. Y por eso la gracia es maravillosa, mis hermanos. Porque es un llamado que Dios hace a través del Evangelio, pero no es solamente un ofrecimiento, sino que Dios transforma el corazón del pecador para que pueda responder a ese llamado, hermanos. Porque el pecador no quiere saber nada con Dios. Y eso es gracia. Y eso es gracia. Eso fue un favor inmerecido, no solo que es la oferta de salvación, sino que Dios llama y transforma el corazón del pecador para que pueda responder al mensaje del Evangelio. Por eso es por pura gracia, mis hermanos. Es por pura gracia. Pero el llamado no solo es la transformación del corazón del pecador, no solo es la salvación del pecador, no solo es la redención del pecador, sino que también ese llamado abarca también la glorificación. La glorificación. El hecho de que vamos a pasar la eternidad en gloria con Él. Con Él. Y eso es parte de la gracia de Dios, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el mismo apóstol Pedro comenzó su carta en el verso 3, 4 y 5, hablando de esa herencia incorruptible que íbamos a recibir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y eso es parte del llamado. El Señor nos llamó para que tengamos vida eterna, una comunión eterna con Él, y también para pasar la eternidad con nosotros en su gloria, mis hermanos. Y esa es parte del llamado. ¿Y cuál es la gloria que está hablando
Pedro aquí, ¿no? El hecho de pasar la eternidad con Él, el hecho de que vamos a manifestar un carácter perfecto, puro, el hecho de que ya no vamos a tener que luchar con la tentación y con el pecado, el hecho de que todas nuestras enfermedades serán sanadas para siempre. Nuestras lágrimas serán enjuagadas completamente. Nuestros dolores serán cosas del pasado. Y esa es la gloria que nos espera. No es una eternidad libre de pecado, es una eternidad en donde vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Donde ya no habrá de pecados. En donde ya no va a haber lágrimas por nuestras luchas. No va a haber lágrimas por nuestro sufrimiento. Esa es la gloria a la cual Dios nos ha llamado. Y esa es nuestra eternidad, mis hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste otra vez, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Pero eso no solo es parte de la gloria, sino que también vamos a estar en la presencia inmediata y constante de Dios. Vamos a poder ver a Cristo cara a cara. Vamos a estar con Dios, en la presencia de Dios. Y vamos a disfrutar de su gloria para siempre. Para siempre. Por eso el apóstol Pedro, él va a hacer una comparación. Él va a hacer una comparación, ¿no? Él va a hacer una comparación entre los padecimientos que estaban soportando estos hermanos con la eternidad de la gloria que el Señor nos había llamado, ¿no? Él dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Fíjense, está haciendo una comparación entre la corta duración de esos sufrimientos, porque dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero antes dice que nos llamó a su gloria eterna, eterna. Él está haciendo una comparación entre la poca duración de esos sufrimientos con la eternidad de la gloria que nos espera, ¿no? Por eso los padecimientos no son nada comparados con la gloria que veremos cuando estemos con Cristo. Por más severa y por más dura que sea el sufrimiento que nos toque atravesar en esta vida, no es comparado con la gloria que el Señor nos prometió. Y acá hay dos realidades que nosotros tenemos que saber, mis hermanos. Una es que si somos cristianos vamos a sufrir. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por su fe. Nosotros hasta ahora no lo somos. Quizás en un futuro no tan lejano empecemos a hacerlo, hermanos. Quizás en un futuro tan lejano empecemos a ser perseguidos por nuestra fe. Pero sí podemos pasar por pruebas difíciles en nuestra vida, por sufrimientos, por pérdidas, ¿no? Y eso es una realidad para todo el creyente, ¿no? Los sufrimientos son una verdad que nosotros tenemos que saber y que no debemos olvidar. De hecho, en el capítulo 4 le dice, no se sorprendan cuando vengan las pruebas, le dice Pedro a estos hermanos. No, de hecho, él en el verso 12 de este mismo capítulo, él les dice, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estar firmes en ella. Esta vida a la que ustedes están llevando es el verdadero cristianismo, mis hermanos. ¿No? El verdadero creyente, el verdadero cristiano va a ser sometido bajo prueba. Su fe va a ser probada. Va a tener que pasar por sufrimientos, por momentos difíciles, hasta por persecución también. No es que hay otra gracia en la cual ofrece más estabilidad y más comodidad. No, mis hermanos. El creyente va a ser perseguido, eso es parte de la humanidad caída. Es parte del sistema, es parte de este mundo que odia a Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, a ustedes también lo perseguirán. Los sufrimientos, las pruebas, los momentos difíciles es parte de la vida del creyente. Es parte de la vida del creyente, así como lo estaban pasando estos hombres, estos hermanos, así como lo pasó el mismo apóstol Pedro, así como lo pasaron la mayoría de los apóstoles, así también nosotros vamos a tener que afrontarlos. Es una realidad para todo creyente, pero así como todo creyente va a tener que pasar por momentos difíciles, también todos esos dolores, todos esos desprecios, el cansancio, las lágrimas, los disgustos, los trabajos perdidos, las enfermedades, las persecuciones, las amistades familiares perdidos. Todos los cristianos que han muerto, pero todo lo que significa aflicción debido a la causa de Cristo, no es comparable con la gloria que ha de venir, mis hermanos.
no es comparable con la gloria que el Señor nos prometió en la eternidad que vamos a pasar con Él. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si hay una persona que está autorizada para hablar de los sufrimientos del creyente, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que atravesar quizás las peores dificultades, los peores sufrimientos, las peores persecuciones que cualquier creyente pueda tener. No sé si algún creyente va a tener que soportar lo que soportó o soportó lo que tuvo que soportar el apóstol Pablo. Él le dice a la iglesia de Corintio: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedrado, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, le dice Pablo a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 11, del 23 al 28. Él hace un despliegue de todo lo que tuvo que sufrir por la causa del Señor. Pero ¿saben qué pensaba Pablo de todos esos sufrimientos? Que no eran comparados con la gloria venidera. Y se comparan con la gloria que ha de venir. Y se comparan con el hecho de estar en la presencia de Dios. De hecho, él le dice a esos mismos corintios en su segunda carta, dice: pues nuestras dificultades, todas las que recién nombramos, actuales, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Hermano Pablo tenía los ojos puestos en Cristo. Su esperanza estaba en la eternidad. Y a eso estamos llamados nosotros, a poner nuestra mirada en el cielo, en lo que ha de venir. Debemos tener una visión celestial de nuestra vida aquí en la tierra. La gloria venidera hace que los sufrimientos en esta vida sean triviales, sean pequeños, por más crueles que sean. Tener una perspectiva correcta de la eternidad nos capacita para vivir una vida adecuada en esta tierra. Y la pregunta es, que yo me hacía, ¿no? ¿Estamos anhelando la venida del Señor? ¿Creemos realmente en la vida eterna? ¿Nuestro estilo de vida demuestra que nosotros tenemos la esperanza en lo que ha de venir? ¿Es la vida eterna la que guía nuestras decisiones? ¿Pensamos y vivimos, nuestras acciones demuestran que nosotros tenemos nuestros tesoros en los cielos? ¿Que nosotros pensamos lo que ha de venir? ¿Nuestro estilo de vida demuestra que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Que estamos de paso? ¿Que esta no es nuestra ciudadanía? ¿O pensamos que la vida eterna es lo que vivimos hoy y ahora? ¿O que lo mejor de nuestra vida es lo que nos está pasando ahora? A veces el Señor usa las aflicciones y los momentos difíciles para sacudirnos y acomodar de vuelta las prioridades, mis hermanos, para mostrarnos cuán débiles somos y en dónde nosotros debemos poner nuestra esperanza. ¿No? Si estamos en Cristo, mis hermanos, y esto escuchen bien, si estamos en Cristo, nuestra mejor vida no está aquí y ahora, sino que nuestra mejor vida está en lo porvenir, ¿no? Si estamos en Cristo, nuestra mejor vida no está aquí y ahora, sino que lo mejor está por venir, mis hermanos. Lo mejor está por venir. Nuestra mejor vida es cuando estemos con el Señor por la eternidad.
es cuando estemos con el Señor por la eternidad. Por eso lo quería animar, recordándole que lo mejor está por venir, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que por más persecución que tengan que enfrentar, por más dolor y por más cruel que sea, no estamos minimizando el dolor que soportaron estos hermanos, que están soportando muchos hermanos en la actualidad. No, pero no son comparados con la gloria venidera, con el hecho de que estaremos con cuerpos glorificados, mis hermanos. Estaremos en la presencia de Dios, para siempre y por siempre. Él les recordaba, para que no se olvide, ¿no?, de la esperanza de gloria que el Señor le había prometido. Pero no solo eso, sino que también Él quería motivarlos, Él quería animarlos, Él quería consolarlos, a recordarle que el Señor está en control y que Él usa esas persecuciones, esos sufrimientos, esos padecimientos, para hacer una obra en nosotros, en sus hijos. No más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que ya hay padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Dios es el que de manera directa actúa y obra por medio de las pruebas, ¿no? Él es el Dios soberano y Él sigue siendo soberano en medio de ellas. Y no hay nada de lo que pase en esta tierra que esté por fuera de su plan soberano, mis hermanos. Todo está bajo control. El mismo Satanás ya fue derrotado y no puede cambiar los planes de Dios. Satanás es el que está detrás de las persecuciones hacia la iglesia, pero no puede detener los planes de Dios, ¿no? El que nos llamó a la eternidad a compartir su compañía, ¿va a dejarnos en mitad de camino? No, mis hermanos, Él nunca nos va a soltar la mano. Él nunca nos va a soltar la mano. Si Él nos llamó para su gloria, Él se encargará de que nosotros lleguemos a la meta. No va a dejar su obra a medias. Nadie podrá impedir su propósito de llevarnos a su gloria. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No está hablando de un deseo, sino que está hablando de una realidad. A los que llamó, a estos también justificó. Los justificó delante de Él, por medio de la obra de Cristo. Y a los que justificó también, a estos los glorificó. No, la glorificación es lo que va a pasar cuando nuestros cuerpos sean glorificados a una perfección, al igual que Cristo, y pasaremos en la eternidad con Él. Y Él dice, a los que llamó también glorificó. Los que son llamados, los que han creído en el Evangelio, pasarán la eternidad con Dios. Por siempre. Por siempre. Por eso no hay nadie que pueda intervenir y detener sus planes en la vida de sus hijos, por más persecución, por más prueba que le toque enfrentar. El hecho de experimentar persecuciones, dolor, angustia, enfermedad es parte del plan soberano para nuestras vidas, mis hermanos. Es parte del plan soberano para nuestras vidas. Es Dios quien utiliza las pruebas y los sufrimientos para moldearnos a la imagen de su Hijo. Después de que hayan padecido, dice el apóstol Pedro. De hecho, en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios está más interesado en que nosotros nos parezcamos más en Cristo que nuestra comodidad y nuestra felicidad aquí en la tierra, hermanos. Dios está más interesado en que nos parezcamos más a Cristo que nuestra comodidad y nuestra felicidad aquí en la tierra. Y para esto, mis hermanos, para forjar un carácter a la luz del carácter de Cristo, muchas veces utilizan las pruebas, mis hermanos. De hecho, el apóstol Pedro, en esta carta, en el capítulo 1, verso 6, dice, así que alégrense de verdad, la espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Dios utiliza estas persecuciones, estos momentos difíciles, los sufrimientos que nos toca enfrentar por la causa de Cristo, para fortalecer nuestra fe, para forjar nuestro carácter a la luz del carácter de Cristo. Hay un autor que es C. Clyde Ferguson, él dice sobre este concepto, sobre esta verdad, dice, Él te conoce, es más, te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Conoce tu pasado y tu futuro, y te conoce en profundidad, tus secretos, tus ambiciones, tus temores. Sí, te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Este conocimiento tan penetrante daría miedo si no estuviera acompañado de su cuidado. Pero cuando un entendimiento perfecto de mi vida va casado, va unido con un amor perfecto por mí, puedo confiar en una cosa. Sea lo que fuere que Él me mande, eso me traerá lo que realmente necesite. Sea lo que fuere lo que yo necesite, Él lo proveerá. Y sea lo que fuere lo que Él provea, viene señalado con la aprobación de unas manos taladradas con clavos. Por eso puedo confiar en Dios. Él me conoce todo de mí. Y todo lo que Él me mande es todo lo que yo necesito. Porque yo sé que ese Dios que provee todas las cosas es un Dios que me ama. Por eso yo puedo confiar en Él. El Señor sabe que somos imperfectos, mis hermanos. Y Él va a trabajar en nuestro carácter para que reflejemos la gloria de Cristo. Él nos sacude con los sufrimientos y con las pruebas para mostrarnos nuestra propia miseria y nuestra propia pequeñez y enseñarnos que nosotros dependemos de Él, que dependemos de su amor, de su cuidado y que nuestra esperanza no está en una persona, que nuestra esperanza no está en nuestras propias capacidades, que nuestra esperanza no está en una vacuna, que nuestra esperanza no está en un gobierno, nuestra esperanza está en Dios que nos cuida, que nos protege, que trabaja en nuestra vida, que trabaja en nuestro corazón para forjar un carácter, el carácter de Cristo. Pero Dios actúa como un Padre amoroso porque Él nunca nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Y eso también es una realidad. Por eso el apóstol Pedro, él comienza a hablar acerca de cómo el Señor obra a través de la prueba, ¿no? Él da detalles de cómo el Señor trabaja y no es un simple deseo del apóstol, sino que es una verdadera promesa del Señor. Si ustedes se fijan, la Biblia de las Américas sobre todo, traduce estas 4 palabras que son una especie de sinónimos como una realidad. Él los perfeccionará, Él los afirmará, Él los fortalecerá y Él los establecerá. Es una realidad, no es un deseo. No es un deseo del apóstol Pedro. Es una realidad de lo que va a pasar. Cuando nosotros estemos, si somos verdaderamente creyentes, porque todas las bendiciones, hermanos, todas las bendiciones que nosotros podamos merecer, todas las bendiciones que nosotros recibimos, las recibimos en Cristo, por medio de nuestra unión con Cristo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y todos los verdaderamente creyentes, todos los creyentes genuinos, que tengan que enfrentar por persecuciones, por pruebas, por momentos difíciles, el Señor va a obrar en ellos. El Señor va a fortalecer su fe. El Señor va a establecer, va a perfeccionar su carácter, que es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. La palabra perfeccionar o perfeccione habla de completar, restaurar, preparar. La idea aquí es reparar y remendar lo que estaba roto y suplir lo que hace falta. Es la misma palabra que se usa en Mateo 4:21 cuando estaba Juan y Jacobo y su papá tratando de remendar la red que se había roto. No, por eso habla de remendar lo que estaba roto y de suplir lo que hace falta. Dios trabaja para restaurar nuestro carácter al carácter de Cristo. Dios nos equipa para crecer en la fe y obedecer su voluntad y ser útiles para su obra. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios crecerá en la gracia a pesar de las pruebas y a través de las pruebas. Después habla de 3 palabras que son una especie de sinónimo, pero cada uno tiene una particularidad especial. Dice que Él también nos afirmará. Habla de establecer, de sostener, de estabilidad, de apoyar lo que tambalea. La idea aquí es que Él nos sostendrá para que no caigamos. Él nos va a sostener para que no caigamos.
Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:17, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. También Él nos fortalecerá, nos llenará de fuerzas, ¿no? Para que nosotros podamos enfrentar la prueba y salir triunfantes. No solo que nos afirmará, sino que también nos fortalecerá, nos dará la fuerza para superar la prueba. Él nos da la fuerza para vencer, para seguir adelante y también nos va a establecer. Habla de cimiento, de poner fundamento, de sentar las bases. Habla de cimiento. El cristiano va a ser fortalecido porque va a ser edificado sobre la roca. Va a fortalecer sus fundamentos. No va a mantenerse firme en la fe. Por eso, mis hermanos, Satanás piensa que a partir de las pruebas y de las persecuciones, él debilita a los creyentes, ¿no? Pero es totalmente contraproducente, pasa totalmente lo contrario, ¿no? Cuando somos perseguidos, cuando el creyente es perseguido, el Señor fortalece su fe, el Señor fortalece su carácter, ¿no? Y eso es lo que pasa en la prueba, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, decía Pedro, a la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A los verdaderos creyentes las persecuciones fortalecen su fe y los afirman al Señor, pero aleja a aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que nunca fueron de Él. Las persecuciones, las pruebas, fortalecen al creyente, pero también alejan a aquellos que no son genuinos creyentes. ¿No? Por eso debemos confiar en el Dios de toda gracia, que está en control en medio de las tribulaciones, porque Dios está trabajando en nuestro carácter a la luz de Cristo. Es Dios que controla todos los cosmos para nuestro bien. Para nuestro bien. Y nuestro bien es parecernos más a Cristo. Dios obra en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, para forjar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Y por eso en muchas ocasiones nosotros pensamos que no vamos a poder soportar. A veces uno ve la realidad de estos hermanos, la realidad de hermanos que hoy están sufriendo persecución y padecimientos por la causa de Cristo, y a veces pensamos que nosotros no somos capaces de soportar eso. Muchas veces también nos vemos debilitados y sin fuerzas para seguir viviendo en santidad. Como que ya no tenemos fuerza. Pero de eso se trata, hermanos. No se trata de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, sino se trata de la gracia de Dios en nosotros. Él prometió que va a estar con nosotros. Él prometió que nos va a proveer de su gracia, de todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en esa circunstancia. Porque esa es la idea, hermanos. El Señor nos va a fortalecer para que nos mantengamos firmes en obediencia al Señor a pesar de esas circunstancias. El apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Todo lo que soy y todo lo que hago es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hermanos, Dios está en control de todas las circunstancias. Y no solo eso, sino que Él trabaja en medio de ellas para forjar nuestro carácter, para trabajar en nuestro carácter, para afirmar nuestra fe. Él los consuela al recordarle que Dios es Dios de toda gracia, que es una fuente inagotable de gracia para cualquier circunstancia. Él los consuela recordándole acerca de la esperanza, de la gloria venidera. Él los consuela en mostrarle que Dios trabaja en medio de esa persecución para afirmar su fe, para fortalecernos, para recordarle que ellos nunca van a estar solos, que el Señor va a estar ahí para darle lo que necesitan para mantenerse firmes. Pero también, ya terminando, Él les recuerda, ¿no? O los anima, los consuela con la adoración con la cual termina el apóstol Pedro. En el verso 11 dice, Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De Él es el poder y el dominio. No hay nada que pase desapercibido delante de Dios, mis hermanos.
por más cruel que sea la persecución, no pasa desapercibido delante de Dios. No es que lo sorprenda a Dios, ¿no? Él está en control de todo. La palabra imperio que usa Pedro aquí habla de poder, fuerza, dominio. Nosotros tenemos que descansar en un Dios que tiene poder para hacer todo lo que se propone, que nadie puede estorbarlo, que gobierna el universo, y ese Dios que gobierna todas las cosas, que tiene poder para hacer cualquier cosa que se propone, ese Dios está a cuidado de nosotros. Nuestras vidas están en sus manos. La palabra gloria que usa aquí Pedro también habla de grandeza, de esplendor, de magnificencia, de señorío, de honra, de honor, de alabanza. Pedro termina con una doxología, esto es una alabanza, ¿no? Cuando uno contempla la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano, no podemos dejar de alabar a Dios. No podemos dejar de alabar a Dios cuando uno ve que Él decidió enviar a su Hijo amado a morir por pecadores como nosotros. Cuando aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor y el sufrimiento, Él está en cuidado de nosotros. Y no solo eso, sino que está forjando el carácter de Cristo en nosotros, en medio de las dificultades. Por eso, a través de la tribulación y la prueba, el Señor va trabajando en nuestro carácter y a su vez el Señor es glorificado. Porque a medida que confiamos en Él, crece nuestra dependencia de Él, nuestra esperanza se va fortaleciendo cada vez más y el resultado es que Dios es glorificado. Dios es glorificado, porque este es el propósito final de toda providencia de Dios y manifestación de su gracia hacia el hombre, manifestar su gloria y su poder, manifestar su gloria y su poder, ¿no? Él les recuerda que que el imperio y la gloria es de Dios, que Dios tiene el poder, que deben descansar en ese Dios que tiene el poder para hacer todo lo que se propone. Que no hay nadie que pueda impedir sus planes y que si tienen que pasar por persecución es porque Dios lo permitió. Y que Él los va a fortalecer para mantenerse firmes. No, hermanos, nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a sorprender o a encontrarnos en que Dios no puede ayudarnos. Siempre el Señor va a tener gracia disponible para nosotros. Y por eso, hermanos, a modo de conclusión, el llamado que está haciendo Pedro aquí es a no desanimarnos, a no decaer, a no decaer. La palabra que más usa Pedro aquí en esta carta es la palabra gracia. Se utiliza 9 veces en esta carta, ¿no? Porque la gracia es indispensable para poder soportar los sufrimientos manteniéndonos fieles al Señor. Sin la gracia es imposible. Sin la gracia no podemos triunfar sobre los sufrimientos. Y triunfar en los sufrimientos es mantenernos fieles en obediencia al Señor, ¿no? Es la gracia la que nos salva, es la gracia la que nos fortalece, es la gracia la que nos capacita en medio de las dificultades. Sin la gracia no podríamos hacer nada, ni seríamos nada. Y esa gracia, mis hermanos, es suficiente para cualquier situación que nos toque enfrentar, por más difícil y dura que sea. Pero el apóstol Pedro termina, en el verso 12 dice que nosotros debemos estar firmes en esa gracia. Así como Dios nos fortalece y nos afirma en las tribulaciones, es nuestra responsabilidad aferrarnos a ella. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, y le he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Manténganse firmes en esa gracia. La promesa del Señor no debe llevarnos a la pasividad, no debe llevar a que nosotros nos quedemos quietos a ver cómo el Señor obra. No, mis hermanos. Nosotros debemos abrazar esa gracia. Nosotros debemos afirmarnos. Recuerden que en la santidad es Dios trabajando con nosotros, con nosotros. Nosotros debemos esforzarnos en la santidad. ¿Y cómo nosotros nos afirmamos en la gracia del Señor? Orando, estudiando su palabra, meditando en ella, teniendo comunión con nuestros hermanos, que es lo que el apóstol Pedro les manda a estos hermanos que estaban siendo perseguidos a lo largo de toda la carta. No, de hecho, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Nosotros estamos llamados a crecer en esa gracia que nos transformó, que nos capacita, pero nosotros debemos crecer en esa gracia. Y crecer en la gracia es dejar que Cristo moldee, que el Señor moldee nuestro corazón y nuestro carácter al carácter de Dios, al carácter de Cristo, ¿no? Pero para eso tenemos que crecer en conocimiento, mis hermanos. Debemos crecer en el estudio de su palabra, sus promesas, sus mandatos, lo que Él hizo por nosotros. Debemos ir a su palabra para entender más y más las dimensiones de su gracia. En su palabra que somos alimentados, nutridos y preparados para la gloria, para seguir creciendo, para seguir luchando, para seguir avanzando día a día a pesar de las batallas, por más crueles que sean. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que conocemos a Cristo, que entendemos en profundidad su gracia. Su gracia. Por eso debemos afirmarnos en ella, debemos crecer en conocimiento de ella, debemos crecer en conocimiento de lo que Dios hizo, de sus promesas, de saber que Dios está con nosotros. Por eso Pedro le está escribiendo esto a los hermanos. Por eso, hermanos, también tenemos que meditar en el Evangelio. Por eso el Evangelio es importante aún para animarnos en medio de la persecución, ¿no? Si estamos sufriendo por la causa de Cristo, debemos ir al Evangelio y aferrarnos a las verdades y las promesas que se desprenden del Evangelio. Hermanos, Cristo tuvo que sufrir padecimientos para que nosotros no tengamos que padecer eternamente en el infierno. No, nuestros padecimientos no se comparan con los padecimientos que nosotros tendríamos que haber soportado en el infierno. Dios abandonó a Cristo en la cruz para que nosotros jamás seamos abandonados. Para que nosotros jamás seamos abandonados. Por eso jamás vamos a estar solos. Por eso jamás vamos a estar solos, hermanos. Por eso debemos ir al Evangelio, hermanos. El Evangelio no solo nos salva, sino que nos motiva, nos anima, nos consuela, mis hermanos. Nos consuela. Porque también Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó y Él prometió que va a volver a buscarnos y que fue a preparar un lugar para nosotros. Que fue a preparar un lugar para nosotros, mis hermanos. Meditemos en el Evangelio. Meditemos en la gracia que encontramos en el Evangelio y es el Evangelio lo que debe motivarnos y animarnos. Por eso, hermanos, el Evangelio de la prosperidad es satánico y es diabólico. El Evangelio de la prosperidad te dice que la mejor vida es la que estamos pasando ahora. Pero el Señor nos dice que la mejor vida está por venir. Y es cuando pasemos la eternidad con Él. Por eso, mis hermanos, como dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de eso, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo esto: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré Dios, su Dios, y él será mi hijo. Por eso, hermanos, debemos meditar este pasaje todos los días. Todos los días, todas las veces que sea necesaria, hasta que nuestra alma desee con ansia que el Señor vuelva. Debemos meditar en Él todos los días hasta que nuestro corazón tenga sed por lo eterno, hasta que anhelemos con ansia estar en la patria celestial, que esa es nuestra casa. Que esa es nuestra casa. Por eso, hermanos, qué glorioso día nos espera. Qué glorioso día nos espera, hermanos. Y cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento que nos toque enfrentar y que vamos a tener que enfrentar, no se compara con la gloria que ha de venir, mis hermanos. Y así como se cumplieron
cada una de las profecías que anunciaban la venida del Mesías, la obra del Mesías, también todas las promesas que hablan de su segunda venida se van a cumplir. Y el Señor va a volver, hermanos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra patria no está aquí. Nuestra patria es celestial. Y esa es nuestra casa. Amén.